Hola, hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y ya saben que espero sea así. Porque miren, ¿qué les trae el día de hoy Manuel Ewe, chicos? ¿Qué les vengo a contar de MGG, chicos? Ya saben que desde hace varios días ha estado disponible en la tienda lo que es el nuevo mutante Clérigo Oscuro. Pero el mutante estaba bug, tenía otras estadísticas, no se podía hibridar y esa y una otras cosas. Yo en la sección de comunidad les comuniqué que no lo compraran aún porque ni siquiera sus estadísticas oficiales estaban subidas al juego, sino simplemente lo visual, lo que están viendo presente. Pero desde el día de ayer, ahora sí, ya tiene sus estadísticas oficiales. ¿Qué es lo que haremos hoy? Lo analizaremos y les diremos si vale la pena o no, y si irá a revivir el gen Necro, chicos, con la llegada de este mutante. Pero lo cual les digo que no esperen mucho, porque ya saben que el meta es un meta que el Necro, literal, el Necro ya saben que es un gen de no muertos, que trata de no muertos, y literal está muerto en el meta. Porque está el amiguito, no Big Boss, no. Está lo que es el archivista eterno, que está rotísimo. Está el heredero de los 5 anillos, que está muy, pero que muy fuerte. O sea, otro roto también. Ya abundan sables, ya abundan otros míticos que hacen a los necros inútiles, tipo borrasca, aunque no se vea mucho, estilo mimicrono curva, inclusive el spin. Ahorita el spin se come lo que sea que se mueva, el spin se lo come. Inclusive el Zeus, que lo mata a un ataque de cualquier necro. El Zeus, que lo mata a cualquier ataque de un necro, pero es que este toma unos turnazos y le hace el dañazo increíble. Entonces, me tardé, pero quería dar esa explicación de por qué el necro actualmente no funciona, por qué no se ven los necros y por qué ningún necro sirve. Porque hasta que no nerfen el archivista o el heredero, por lo menos no los verán jamás. Así que Clérigo Oscuro, chicos, ya saben que está su versión básica por $10, en casi $10, y su versión de oro por 3000 de oro. Así que empecemos con el análisis, chicos. Ya saben, en su versión de platino. Ya saben que el mutante cuenta con una velocidad de 4.66 puntitos, lo cual no es una velocidad mala. Tiene una grandiosa vida de 5902 puntitos, lo cual lo convierte, creo yo, en el 10º o en el 11º mutante con más vida de todo el juego, para que sepan eso y tengan ese dato en cuenta. Sería el 10º o el 11º mutante con más vida del juego. Así que les dejo como trabajito dejar en los comentarios la respuesta específica, mejor dicho, la respuesta en concreto hacia ese dato. Entonces, veamos su daño. Él cuenta con un daño del ataque individual. Ojo, porque el mutante, su ataque necro es individual, pero su ataque mítico es múltiple. No sé qué manía tiene el Celsius de poner ataques múltiples. No es que estoy en contra de ellos, sino que los múltiples ya saben que representan a los mutantes doble gen. Entonces, últimamente han estado agregando demasiados mutantes con un ataque múltiple, siendo de distintos genes. Así que, bueno, ataque individual, chicos, cuenta con un daño de 1370 puntos, lo cual es un daño bajo para su velocidad y para el meta actual. Sinceramente es un daño muy bajo. El daño múltiple, eso sí, hace sus 764, lo cual no es un mal daño múltiple, pero tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, el mutante no representa un daño extra, no tiene un aumento extra en su daño, así que el daño que están viendo es el daño que él tiene. Así que lo peor de todo, chicos, lo peor de todo, tiene la habilidad de herida. Sí, chicos, tiene herida tristemente, lo cual ya vuelve al mutante, lo sigue bajando, lo sigue pisoteando y queda en los subsuelos, chicos, para usarse, literal. Ojo, que ahí su herida creo que representa un 30% o 25% si no mal recuerdo. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, su herida, perdón, yo estaba diciendo respuesta, pero es herida. Su herida aumenta a un 50%. ¿Qué significa?
que el mutante hará de herida la mitad de su daño, 50%, lo cual es un grandioso porcentaje. Pero si este mutante hubiera tenido su habilidad original del gen necro, como lo es la absorción de vida, tal vez el mutante fuera distinto, en serio, pero tiene herida. Entonces, voy a hacer una comparativa. ¿Qué mutante está más cercano al clérigo oscuro? A mi parecer es el enterrador. ¿Por qué? Porque tienen mismos genes, tienen misma habilidad de hecho y ambos son tanquecitos. Entonces el enterrador es mucho más lento, eso sí, se nota la diferencia de velocidad un montonazo, de unos 1,22, algo así, o sea, bastante. La vida es de 5779, lo cual apenas se diferencia de unos casi 400 puntitos. No es mucho, pero comparado con la diferencia de velocidad sería algo. El enterrador tiene un daño, ahí como ven, representativo de 1711 puntos, pero al final ya yo hice un mutante del enterrador y su daño es aproximadamente de 1950 puntos o incluso 2000, o sea, tiene más daño del que representa. Entonces, si el enterrador, que es un mutante que digamos que está a la par del clérigo oscuro, no lo han visto jamás, pues al clérigo oscuro menos lo van a ver por lo de su ataque múltiple. Aún así da igual, porque si es necro, el único rol que tendría actualmente es enfrentar galácticos, así que su segundo ataque, que es el mítico, sería algo inútil. Te encuentras Cybers, obviamente les hace tu ataque necro. Eso sí, te encuentras mutantes míticos, obviamente necesitas hacer el ataque mítico, pero que este tenga el ataque múltiple mítico, pues va a ser un caos total. Va a ser un caos total. Así que esa es mi opinión, mi comparativa. Ya otro sería el Acueronte, pero el Acueronte, aparte de lo difícil que es obtenerlo, pues ni se usa, chicos. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir del clérigo oscuro? Un mutante que no les recomiendo para nada. O sea, si yo fuera otro para ayudar al juego les diría cómprenselo por dinero real, pero no, chicos, sería un desperdicio total de su dinero real y de su oro, chicos, sería un desperdicio total. Tal vez en Evos bajos les sirva comprar la versión en oro, o sea, tendrías que ser un jugador nuevo, invertir tus primeros 3000 de oro en un buen mutante y tal vez él te funcione. ¿Por qué? Porque te va a aguantar todos los golpes de los Cybers que hay en el meta. Ya saben que en el Evo bajo el Cyber abunda y bueno, él es necro. Lo que pasa es que ya tiene muy poco daño, pero eso se compensaría con orbes de fortalecimiento. Pero de por sí, yo sugeriría que aguanten su orito y pronto en estos días tal vez llegue un mutante aún mejor, chicos. Esa es mi sugerencia. Ojo, que el mutante estadísticamente no está mal. De hecho, estadísticamente está correcto. Está bueno el mutante. Pero ¿qué pasa? El meta. El meta en el que los necros no se vinculan en nada es su mayor enemigo. Como les digo, como les he dicho en varios videos, chicos, el gen necro no va a revivir hasta que no nerfen a lo que es el archivista eterno, el heredero. No tanto, está bien, o sea, está súper fuerte, pero se puede contrarrestar mucho con mutantes veloces. Pero lo que es el archivista, su escudo que está rotísimo junto a su velocidad, que es lo roto del mutante, es una locura. Es una locura y por eso los necros no van a prevalecer ni se van a reincorporar nunca al juego. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Sinceramente no se los recomiendo, más que todo es por el meta. Como les digo, estadísticamente no está mal. Si son de esos que se lo compraron y me preguntan por una recomendación de orbes, pues lo mejor sería que le agregaran full fortalecimiento, chicos. O sea, full, literal, chicos. Especial de fortalecimiento, fortalecimiento básico y otro de fortalecimiento básico. Ya si quieren molestar un poco más, pueden agregarle uno de vida para que aguante lo suficiente, ya que, ojo, aprovechar su vida también sería lo bueno. Así que fortitanque, ya saben, forta vida vendría bien, al igual que full fortalecimiento. Así que, como siempre, chicos, que les haya gustado el video, dejen ese pulgar arriba, suscríbanse, que se viene mucho más contenido de MGG y se vienen cositas grandes. Les recuerdo que pueden unirse a mi servidor de Discord, que el link lo tendrán en la descripción. Allá pueden entrar, preguntar lo que sea sobre cualquier cosa nueva que haya en el juego, algún tips que necesiten, que si algunos truquitos o cualquier recomendación de orbes, chicos. Y si quieren pasar un buen rato, pues allá estamos. Y ojo, que ya casi somos 1400 miembros por allá. Así que sin más nada que decir, vayamos volando a esos saludos.
Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios nuevamente, y es para el crack de Luis García. Saludazo que se lleva Romeo LC. Uno más para el mastodonte de Fabián Valenzuela. Saluditos para el bro de Oscar Rojek. Mega saludo para Llorel Did. Uno más para Camilo Peña. Saludazo que se lleva, por supuesto, Samuel Elías de la Hoz. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para el nuevo miembro del canal, Percy Chua Zurita. Así que gracias por el apoyo. Y como les digo siempre, espero les haya gustado el video, les haya entretenido, y nos vemos con mucho más contenido de MGG. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, queen for the king, the queen. Hey yo, I'm an